Viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con Hola, razón. hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos en esta tierra. Le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios porque tenemos un día más para agradecer, para estar gozosos en su presencia, para buscarle y gozarnos, saber que Él tiene el control de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por hombres y mujeres como estos que nos ayudan a establecer el reino, a extenderlo a través de Vida TV. Bendito sea el Señor. Bien, pues terminamos el libro de Esther la semana pasada y el Señor puso en mi corazón pues comenzar un nuevo estudio, pero lo vamos a titular Jesús, el árbol de vida manifestado. Gloria sea a Dios. El árbol de vida manifestado, Jesús. Y eh, el Espíritu Santo puso en mi corazón que había personas que se preguntan ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el que nos da vida eterna? ¿Qué importancia o significado tiene el árbol de vida, por ejemplo? Para los que no lo han entendido, sé que hay personas que quizás hayan ya aceptado a Jesús, pero aún no tengan esta revelación o a pesar de haberlo aceptado un día, pero te falta la revelación al respecto de lo que has creído. Entonces estaremos haciendo este estudio a la luz del Espíritu Santo, que sea el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos dé la revelación, la inteligencia espiritual para poder hacer llegar lo que Él ha puesto en mi corazón al conocimiento de cada uno de ustedes, a la revelación que nos pueda llevar al conocimiento de ese árbol de vida que tanto se habla, su relación con la persona de Jesucristo y su importancia para crecer en la fe y para poder alcanzar las bendiciones y el propósito que Dios mismo se ha establecido en su corazón para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero si no recibimos la revelación perfecta de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué ese árbol de vida? ¿Qué debo de hacer para pertenecer y permanecer en ese árbol de vida? Que mi nombre permanezca en ese libro de la vida que habla el libro de Apocalipsis. Así que estaremos haciendo un recuento de la historia de la creación y escudriñando las escrituras, porque sé que cada vez encontramos más revelación, más luz que nos ayuda a entender y permanecer en el único camino perfecto, en ese único camino correcto, en ese único poder que nos puede establecer. Podemos descubrir cómo el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu con el que Dios creó en el principio, ese fue el que engendró a Jesús en el vientre de aquella mujer, pero que no solamente lo engendró allí quedó, sino que ese espíritu hoy somos nosotros, su morada, su casa. Hoy Él permanece en nosotros, es nuestro Salvador, es el mismo espíritu, ese que nos da la vida eterna, ese que está en nosotros, en nuestros corazones, y que a su vez es el árbol de vida. Qué lindo. Lo vamos a ir descubriendo a través de la palabra, porque si permanecemos en Él y le permitimos al Espíritu Santo, podremos vivir esa presencia de Dios que nos garantiza la vida eterna. Esa presencia de Dios, ese poder del Espíritu que nos ayuda a mantener el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, ese mismo Espíritu que me ayuda a tener la fortaleza para negarme a las cosas de la vida y poder tener derecho a esa vida eterna, a ese árbol de la vida
que Dios estableció desde el principio de la creación. Así que lo vamos a estar viendo desde el libro de Génesis, desde el libro de Génesis en el capítulo 1 y oramos a Dios que sea Él el que nos ayude a establecer esta verdad en tu corazón. Génesis capítulo 1 del 1 al 2 dice, perdón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observamos que esta tierra, por alguna razón, esa tierra que él había creado en el principio, esos cielos y esa tierra que él había creado en el principio, por alguna razón que aún el libro no lo establece, pero había un desorden, se había desordenado, pero el Espíritu de Dios interviene y pone orden, porque era un abismo. ¿Qué es un abismo? Es algo sin fondo, peligroso, oscuro, un precipicio y lleno de agua, porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre la faz de las aguas y separó las aguas de la tierra, hace que la tierra salga a la luz, lo sigue diciendo de los versos 3 4 en adelante, habla cómo él separa las aguas porque el desorden había ahogado la tierra. El desorden que había en aquella creación del principio había ahogado la tierra que ya él había creado, pero esto había entrado en este desorden total. Allí puso orden para después crear lo que llenaría la tierra. Qué lindo es el Señor. Qué orden tan perfecto el de Dios. Primero crea, se desordena, pero pone orden para luego crear un panorama perfecto para llegar al hombre. Génesis 1, 3 y 4 dice que creó entonces Dios la luz para que las tinieblas fueran iluminadas, ¿sabe? Dios entre el verso 3 y 4 establece que Dios crea la luz y vio que la luz era buena, pero ¿para qué la crea? Para poder disipar aquellas tinieblas, para que iluminara y se descubriera esa tierra y a su vez las aguas, los mares, cada cosa tenía que entrar en ese orden perfecto. Dios se encargó de preparar ese escenario maravilloso a su perfección para entonces crear al hombre. Y aquí es donde yo veo las maravillas del Señor, el amor del Señor por su creación, por el hombre, cómo prepara todo un escenario perfecto para poder entonces después crear al hombre. En Génesis 1, 26 y 28, después que había creado todas las cosas, después que había creado las plantas, los peces, las aves, todo lo que iba a estar sobre la tierra, en los aires, en el agua, debajo del agua, todo esto había sido creado a la perfección por su espíritu. Dice que hablaba y se creaba, hablaba y se creaba. Génesis 1, 26 y 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en las aves de los cielos, perdón, lo voy a leer de nuevo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué interesante. Si analizamos este verso, estos versos con detenimiento, nos damos cuenta que ya Jesús es el Espíritu mismo que había creado todas las cosas,
no era solo un espíritu, sino que ya la Trinidad estaba en función de la creación desde este momento. Desde el momento en que esta palabra me enseña que dice que era de manera plural, no era una sola persona, era más de una persona, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dios es un espíritu y en el espíritu de Dios habían otro, o ese espíritu mismo ya estaba creando de la misma manera que podemos decir que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son uno, pues estas tres personas ya estaban desde el principio de la creación haciendo esto. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Le da el poder y dice que los creó a su imagen, a la imagen de Dios creó al hombre. Lo crea en el espíritu, ¿eh? Pero ¿por qué podemos afirmar que el mismo espíritu que creó todas las cosas era el mismo espíritu que engendró a Jesús? El mismo espíritu que engendró a Jesús y el mismo espíritu que hoy está en nosotros. En Juan capítulo 1 podemos encontrar del 1 al 5 y el verso 14 un poco de revelación al respecto. Dice Juan capítulo 1 del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Habíamos visto en Génesis capítulo 1, verso 1, esta palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora encontramos en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo verbo que habla de una acción era el espíritu en acción, era el espíritu creando, el espíritu a través de una orden, de una palabra que sale, que crea. En el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo verbo era Dios mismo. Dice, este era en el principio con Dios. Así que Jesús estaba en el principio con Dios, el Espíritu Santo estaba en el principio con Dios. Pero antes de seguir a estos versos que me van a hablar de la luz, yo quiero que usted vea en el verso 14 de ahí mismo, de Juan capítulo 1, ¿por qué podemos afirmar que ese verbo era Jesús? En el capítulo 1 de Juan, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo, ese espíritu que se movió en el principio creando, que habla de la acción, cuando lo vemos en gramática, si lo analizáramos a la luz de la gramática, podíamos ver que un verbo en una oración habla de la acción. Así que en este momento está hablando Juan en el verso 1 que esa acción era Dios mismo en el principio. Pero ahora en el verso 14 entendemos que ese verbo fue hecho carne. Tremendo. El verbo fue hecho carne. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El unigénito, el Hijo de Dios, el Jesús resucitado de los muertos. Dice, lleno de gracia y de verdad. Tremendo. El mismo verbo que creó en el principio es el mismo verbo que hoy nosotros habita en nosotros porque es el espíritu del unigénito, el espíritu del Padre habitando en nuestro corazón. Pero hablando de la luz, dice entonces el verso 2, este era en el principio con Dios, es decir, que Jesús, el Espíritu mismo, era Jesús creando en el principio. Y dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
el mismo espíritu que habitó en Jesús, que engendró a Jesús en el vientre de María, aquella mujer inmaculada que Dios escogió para traer a su unigénito al mundo, pues ese mismo dice, todas las cosas por él fueron hechas. Jesús en la creación, aquí vemos a Jesús en la creación. No hemos llegado todavía al árbol de vida, lo vamos a dejar más adelante, pero yo quiero que usted lo vea ahora como Jesús en la creación. Jesús estaba en el principio creando los cielos y la tierra por medio de aquella orden que daba el Padre. Y el espíritu se movía poniendo orden y creando, dando vida. Y lo vamos a ver más adelante, cómo daba vida. Dice Esther, en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe nada que no sea hecho por el Espíritu de Dios. Sabemos que nosotros podemos poner un objeto debajo de un microscopio y podemos ver que está constituido de átomos y moléculas que a simple vista no se pueden ver. Asimismo es el espíritu. En el principio creó él todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. El verbo, el verbo, la acción, el espíritu creando lo que hoy vemos, lo que hoy palpamos, viene de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver a Jesús como un hombre en el principio, pero lo vemos como el Verbo, lo vemos como el Hijo de Dios, lo vemos como el Espíritu mismo creando desde el principio a través de esta palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros sabemos que primero es el Espíritu y después la materia. Primero se crea en el espíritu y después la materia. Y lo vamos a ver también más adelante en el capítulo 2. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús mismo estaba la vida, estaba la luz, la vida y la luz. La vida y la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es que vemos a Jesús desde el principio de la creación obrando a través de aquella luz. ¿Recuerda cuando dice en los versos 3 y 4 que entonces Dios creó la luz y vio Dios que la luz era buena y la luz separó las tinieblas? Aleluya, qué lindo es el Señor. Muchos de nosotros hemos sido rescatados de un abismo. Muchos de nosotros hemos sido rescatados de un hueco profundo, como dice el Salmo 103, que Él mete su mano y nos rescata del hueco. El Espíritu Santo entra a tu vida cuando lo aceptas en tu corazón y te rescata de un hueco. Viene y te da vida, te da la luz. Dice que nos traslada de las tinieblas a la luz, nos traslada de un mundo de tinieblas, nos rescata de un abismo donde estábamos y nos lleva a su luz admirable. Qué lindo, qué maravilloso es nuestro Dios, que nos ama por su misericordia. Dice el apóstol Pablo en el libro romano que todos estábamos destituidos. Nadie tendría derecho sino por el Espíritu de Dios, por su misericordia, por ese regalo inmerecido que ahora nos rescata y nos traslada de esas tinieblas a la luz. Cuando Dios nos rescata, cuando Jesús llega a nuestros corazones, llega la luz. Perdón, llega la luz. Esa luz resplandece y nos hace entonces el Espíritu Santo se encarga de poner orden en todas las áreas de tu vida. Entonces se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces las aguas comienzan a tomar su cauce en tu vida. Empiezan a haber cambios notables en tu vida porque llegó la luz. Llegó la luz. Así como en el principio llegó la luz. Hizo la luz y separó las tinieblas.
hizo la luz y descubrió la tierra, puso las aguas en su lugar. Así el Espíritu Santo hoy llega a tu vida y a la mía cuando lo aceptamos y cuando se lo permitimos. Muchos no podemos llegar ahí porque no se los permitimos, pero cuando se lo permitimos, entonces Él comienza a poner todo en su lugar. Y es que vemos los cambios notables. Ahora vives la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ahora vives en seguridad. Ahora el temor desaparece. La fe se incrementa cada vez más, el dominio propio, pero dice que estaba en desorden porque el Espíritu de Dios se movía, estaba ordenando y creando, ordenando y creando. Así hace Dios en nuestras vidas. Cuando llega Jesús a nuestros corazones, Él empieza a crear, Él empieza a poner el orden y a crear. Tremendo. Por eso entre comillas, voy a decir esto que voy a decir porque siempre he visto que Dios es un Dios de orden a través de este principio. En el principio Él puso el orden, Él es un Dios de orden, Él llega a tu vida y pone orden. Entonces, muchas veces nosotros estamos en Cristo, pero no hemos puesto orden. No le hemos permitido al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones para poner el orden perfecto. Y cuando no le permitimos al Espíritu Santo que Él ponga el orden en nuestras vidas, el orden en tu casa, si tu casa está en desorden, tu cocina, tu habitación, tu carro, algo está en desorden, déjame decirte que algo anda mal. Mm, Algo anda mal en tu vida porque el diablo tiene una puerta abierta muy grande en medio de ese desorden. El diablo sabe cuál es tu debilidad y ve ese desorden y empieza a tomar control de tu vida. Pero Dios siempre quiere crear algo nuevo, algo nuevo en tu vida y en la mía. Él siempre está haciendo algo. Así como en el principio creó, puso orden y después creó, asimismo, ese orden, si tú lo dejas, Él lo hace y punto. ¿eh? Él empieza a hacer algo nuevo porque Dios es un Dios de planes, de propósitos, un Dios de orden. Y comenzó a crear todas las cosas para poner todas las cosas en orden en esa tierra. Desde el verso 3 y 4 lo habíamos visto como Él dice, sea la luz, se hizo la luz y la luz empieza a tomar el control y a disipar las tinieblas. Me llama la atención que lo primero que crea Dios es la luz. Separa la luz, Él pone el orden a través de esa luz. Y vemos a Jesús que dice que Él es la luz de tu vida y la mía a través de su palabra. El Salmo 115 dice, el Salmo 119 en el verso 115 dice que su palabra es la lumbrera. Que ilumina tu camino. Cuando la palabra empieza a llegar a tu vida, empieza a hacer un cambio y empiezas a ver, es Jesús mismo. Cuando Él llega a nosotros, hay un encuentro genuino con el Espíritu Santo, esa luz empieza a hacer cambios. Yo recuerdo que muchas veces me ha pasado, no solamente una vez, pero me ha pasado que he estado bajo la presencia de Dios en un momento determinado y algo, sentí que algo se alineó en mi vida, que cuando he salido de ese lugar he visto todo más claro. El paisaje se me hace diferente, el paisaje se hace más brillante, los árboles los puedo ver diferente, o puedo ver un árbol que no sabía que estaba ahí, una casa que no sabía, puedo ver diferente, porque cuando la luz llega, tus ojos se iluminan, tus ojos se iluminan, empiezas a poder ver el orden en tu vida. Tremendo. Él abre nuestros ojos espirituales y nos traslada de las tinieblas a la luz. Pero también entendemos que la palabra significa, tipifica el agua tipifica la palabra. Y dice que Él separó las tinieblas y puso el agua en su lugar y la tierra en su lugar. Tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo el poder de la palabra de Dios para poder disfrutar de esa luz, para poder que el Espíritu Santo transforme nuestra mente
Podemos ver todo eso en nuestra vida cuando nosotros dejamos que la palabra fluya en nosotros. En el capítulo 15 de Juan, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Él plantó ese árbol de vida para nosotros. Él plantó ese árbol de vida para que podamos entrar en ese proceso que Jesús comienza en nuestra vida. Tenemos que llegar como un niño para poder plantarnos nosotros, sujetarnos, porque Él dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. En el capítulo 15 de Juan, en el verso 5, ustedes son los pámpanos. Así es que cuando nosotros nos sujetamos esa luz de ese árbol de vida que es Jesús, vemos cómo los cambios pueden producirse continuamente. Si no retrocedemos, si no volvemos atrás, si nos mantenemos firmes, entonces esa palabra empieza a fluir y empieza a lavar nuestra mente. Jesús dijo ahí en el capítulo 15, en el verso 3, que lo hemos visto en otros estudios, hace un tiempo estuvimos viendo a Juan capítulo 15. Y dice en el verso 3 Jesús, ustedes a los discípulos ya fueron lavados por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es el lavacro, es la luz que entra, ilumina tu mente, cambia tu manera de pensar, de ver las cosas de la vida. Es la luz que deposita la palabra en nuestra mente, pero todo es un proceso. Por eso tenemos que venir a Jesús como un niño, tenemos que venir a Jesús como un niño para que esa luz pueda penetrar. Nosotros hemos visto esa luz, nosotros hemos caminado en esa luz, los que hemos podido avanzar un poco, los que le hemos permitido a Dios que entre en nuestra vida y nos ayude en nuestro andar, y le hemos permitido a esa palabra que esa luz penetre en nosotros. Entonces Jesús dijo, las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Así es que vemos la luz y vemos la palabra como el agua que desde el principio crearon, pusieron orden en esa creación que había en desorden. Asimismo, hoy cuando llegamos a Jesús y le permitimos a Jesús que opere en nuestra vida, que cambie todo nuestro ser y rendimos todo lo que está en nuestros corazones y obedecemos a todo lo que dice la palabra, entonces podemos disfrutar de ese cambio, podemos ver ese cambio. Muchas veces nos cuesta más trabajo porque queremos llegar a Jesús, pero esa luz no le permitimos penetrar en nuestra mente, porque nuestra mente está obstruida por nuestros propios conocimientos, muchas veces por nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría humana, no nos permite. No nos permite, no le da permiso al Espíritu Santo para hacer un depósito en nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Pues esta es la primera parte de este estudio de Jesús, el árbol de vida manifestado. En la segunda parte estaremos viendo el árbol de vida antes del pecado y después del pecado. En este capítulo 2 de Génesis vamos a estar viendo cómo ese árbol de vida fue plantado por Jesús, fue plantado por Dios mismo. Era Jesús mismo el que en ese momento, en los orígenes, estaba él ahí creando todas las cosas, pero ahora lo vamos a ver en esta segunda parte como ese árbol de vida antes de pecar y después del pecado, antes del pecado original y después del pecado original. Y vamos a ir estableciendo a través de la palabra estos conceptos que nos ayudan a ver a Jesús como el árbol de vida manifestado en nuestra vida. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estoy entusiasmada con este estudio, así que espero que usted también esté entusiasmado, vaya estudiando el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis para que podamos ir recibiendo esta revelación de el árbol de vida manifestado, Jesucristo mismo. Bendiciones, hasta la próxima. Palabra viva en el corazón.
luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está: Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está: Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación.